Dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo. ¿Sí? ¿Qué significa que ya es viejo? Que le pasaron los años. ¿Sí? De edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. ¿Sí? O sea que el trabajo que tenía que hacer Josué lo terminó o no lo terminó. ¿Cuál era el trabajo de Josué? Repartir la tierra por heredad a cada tribu. Ese era su trabajo. Y el Señor mismo dice, mira, Josué ya está viejo, ¿sí? De edad avanzada, y todavía falta mucha tierra por poseer. Y ese es tu trabajo. ¿Sí? Vamos al capítulo 1, así. Dice el título ahí, preparativos para la conquista. ¿Sí? Si le daban mucha tierra por conquistar. ¿Sí? Y mucha tierra por conquistar. Cada uno Dios llama y le da una tierra. ¿Sí? La tierra puede implicar muchas cosas, ¿no? Dice el verso 1 ahí, aconteció después, ya después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Sí? Moisés era el que iba a entregar la tierra por posesión del pueblo de Israel. Por causa de la desobediencia, Moisés no lo hace. Dios le permite solamente estar en la tierra de los moabitas y mirar solamente de lejos la tierra. ¿Sí? Todo lo que Dios le prometió, dice, esta es la tierra que yo le prometí a Abraham, Isaac, Jacob, pero tú no entrarás en ella. Dios le permitió ver esa tierra desde ese monte y ahí morir. ¿Sí? Hasta el día de hoy nadie sabe dónde fue enterrado Moisés. Y dice la palabra que el diablo contendía con el ángel por el cuerpo de Moisés. Ahora nadie sabe dónde está Moisés. ¿Sí? Dice así la palabra, hermanos, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Sí? Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será nuestra territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, y como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Debe ser el trabajo de Josué. ¿Sí? Repartir la tierra por heredad, ir conquistando territorios y entregar a cada tribu la tierra que les correspondía. ¿Sí? Obviamente, ¿sí? Josué va pasando el tiempo. Y esta palabra a nosotros nos enseña, hermanos, que no nos pasa el tiempo. ¿Sí? Sabe que es bueno vivir consciente del tiempo. Tiene sus pros y sus contras vivir consciente del tiempo. ¿Sí? Ser consciente del tiempo, hermanos, que uno vive, y ser consciente de la vida cronológica que Dios nos dio, tiene sus beneficios, pero también tiene sus cosas contrarias. ¿Sí? Porque pueden pasar los años y usted es consciente del propósito de Dios, pero al no ir avanzando, tomando terreno de lo que Dios quiere para nosotros, hermanos, y ver que los años nos van pasando, uno se da cuenta que está perdiendo el tiempo. ¿Sí? Y esto es lo que no nos tiene que pasar a nosotros. Este tiene que ser un año, hermanos, que usted pueda conquistar esos terrenos que todavía no conquistó. ¿Sí? Pues ya poseyó toda la tierra. La tierra de Canaán es el propósito de Dios. ¿Sí?
completado. ¿Sí? Ese era el propósito eterno de Dios. Entonces mire lo que le dice el Señor ahí en el verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Sí? La dirección que tenía el pueblo de Israel a través de Moisés había muerto. ¿Sí? Ahora usted tiene que ponerse en su corazón y en su mente, este año que recién comienza, entonces llevamos 20 y pico de días, cómo lo quiere terminar. ¿Sí? ¿Cómo terminó el año pasado? ¿Un para arriba o un para abajo? ¿Sí? Bueno, a veces es el resultado de nuestras malas decisiones cómo terminamos. ¿Entienden? Porque por lo general nosotros siempre echamos la culpa al diablo, porque es lo más fácil. Pero a veces también somos nosotros los responsables de las consecuencias que vivimos, hermanos, y porque a veces las cosas nos salen mal. ¿Entienden? Y acá, leyendo la palabra, ustedes van a entender un poquito porque a veces las cosas no salen mal. Aunque hay promesas de Dios para nosotros, hermanos, pero a veces las cosas no salen como Dios prometió. A veces no somos nosotros, a veces no es Dios, somos nosotros mismos. Y a veces ni el diablo tiene que ver. ¿Sí? Entonces tenemos que luchar nosotros, hermanos. El título dice preparativos para la conquista. Bueno, este año usted tiene que conquistar. ¿Sí? Aquellos terrenos que todavía están sin el gobierno de Dios. ¿Sí? Algunos tienen que conquistar su alma. Algunos les gobiernan el alma todavía. ¿Sí? Son muy sentimentales, muy emocionales. Entonces todavía los sentidos, ¿sí?, que tienen internos son gobernados, impulsados, dirigidos, llevados, arrastrados. Entonces es un área sin conquistar. Nuestra alma tiene que estar gobernada por el Espíritu Santo. Y así es dirigida por el Espíritu de Dios. ¿Entienden? Hay otros que tienen que ganar terreno en la conquista de su mente, tienen la cabeza podrida, viven pensando mal, son pesimistas, ¿sí? No pueden ver lo bueno. Hoy mi esposa le dio una palabra ahí, ¿sí?, palabra con respecto a la fe. ¿Sí? Josué, para poder conquistar la tierra, lo primero que había que tener era fe. Todo lo que quiera conquistar usted, hermanos, tiene que tener fe. Y recuerde que siempre que Dios manda a conquistar un terreno, siempre hay enemigos, siempre hay adversarios. ¿Sí? Nunca la tierra estaba poblada, había pobladores en la tierra, aunque era el propósito de Dios. Entonces, todo plan de Dios que Dios ponga para tu vida, va a tener que luchar por eso. ¿Sí? Entonces, ahí dice la palabra, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Sí? Es como que ese es el pasado, ¿no? Ya el año pasado ya pasó, ya murió, quedó atrás. Irrepetible, no se va a volver a repetir el 2025. Como que queramos volver atrás. A menos que tengamos una máquina del tiempo, pero no la tenemos. ¿Sí? ¿Cuántos quisieron volver el tiempo atrás y arreglar algunas cosas que hicieron mal el año pasado? Si pudiéramos hacerlo, lo haríamos. ¿No? Sería más fácil la vida. ¿Sí? Pero nosotros vivimos en el presente y en el futuro. Entonces todo lo que hagamos en el presente, hermano, va a afectar nuestro futuro. Entonces, de acuerdo a como yo quiera iniciar el año y proponerme, ¿se acuerda que cuando leímos el día domingo la palabra del profeta Ageo, qué decía el pueblo? No es tiempo todavía, ¿sí? No es tiempo. Entonces era un tiempo que vivía en el retraso, ¿sí?, de acuerdo al propósito de Dios. Acá el Señor le dijo a Josué, Josué está muy viejo ya, está de edad avanzada y mucha tierra por conquistar. Hay algunos que tienen que conquistar territorio en su matrimonio, tienen el matrimonio ahí poblado de filisteos, de enemigos, ¿no? Porque lo peor que puede haber son enemigos internos en una casa de Dios. Y esas son cosas que hay que conquistar. ¿Sí? Hay matrimonios que conviven juntos pero viven separados, espiritualmente. No hay unidad, no hay unión, no hay armonía. Eso hay que conquistar, es un terreno que hay que luchar, hay que pelear. ¿Se acuerdan lo que dijo Nehemías? Pelear por tu casa, por tus mujeres, por tus hijos. Pelear. Hay que pelear, hay que librar la batalla. ¿Sí? Entonces acá Josué se estaba preparando para la conquista. Obviamente que depende de Dios. ¿Sí? Porque el hombre puede poner en su corazón, puede proponer. Pero Dios va a disponer la victoria, ¿sí o no? ¿Entienden? Entonces, cuando nuestro corazón se alinea a la voluntad de Dios, tenemos garantía
garantía que va a estar con nosotros. ¿Sí? Entonces usted tiene que pensar para usted qué cosas son las que tiene que conquistar este año. ¿Cómo le fue el año pasado? Bueno, saque conclusiones en todas las áreas de su vida, ¿sí? Y vea qué es lo que tiene que prepararse para conquistar. ¿Sí? Algunos le han estado su alma, otros su mente, ¿sí? Otros la vida matrimonial, la vida familiar, otros su propia vida espiritual, otros la vida ministerial, otras veces sus proyectos, su carrera, su vocación, lo que quiere desarrollar, lo que quiere trabajar, lo que quiere emprender, no puede avanzar. ¿Sí? A veces el enemigo se puede oponer, pero a veces también la negligencia de uno. ¿Entienden? Otros tienen que ganar el terreno en la oración, oran poquito y nada. ¿Sí? Entonces siempre falta la fuerza, ¿sí? Porque, mire hermanos, le voy a decir una cosa. Cuando pasan los años y yo hablo, digo algo, y mi mensaje es más pesimista que fe, hay algo que está mal. ¿Sí? Imagínense que yo pase 7 o 8 años y bueno, hermano, la verdad que casi que no vengo más. Le estoy dando una aliento a la iglesia que te los mato. ¿Sí? Pero después de 6, 7 años oír la palabra y todavía lidiar con eso, y algo que no se conquistó acá, ¿vio? Todavía está la opción de la renuncia. Eso es peligroso. ¿Sí? Todavía hay muchos enemigos poblando la mente. ¿Sí? Hay que tener una determinación para poder conquistar las cosas, ¿vio? Por eso, cuando Eliseo fue llamado por Dios, Elías llama a Eliseo, y Eliseo lo que hace, quema los bueyes, ¿sí? Y el carro que tenía para dar, dejó lo que era su dependencia y siguió a Elías, que ahí estaba el propósito de Dios. ¿Entienden? ¿Saben por qué se hace eso? Por eso muchas veces en el dicho, quizá verbal humano, o mundano, dice: tenés que quemar tus barcos, ¿sí? Para no volver para atrás, para que vos no tengas nada que te haga volver. ¿Entiendes? Entonces, otros tienen que pelear por el territorio de tener una vida más consagrada a Dios, más santificada a Dios. ¿Sí? Porque ahí el pecado el año pasado le ha dado unos cuantos cachetazos. Bueno, es algo que tiene que conquistar. ¿Entiendes? Toda nuestra vida, hermanos, es a base de conquistas y derrotas. ¿Sí? Vivimos en una lucha continua. ¿Entiendes? Otros tienen que conquistar el terreno de su lengua larga. ¿Sí? Algunos tienen la lengua muy floja, ¿vio? Hablan mucho, hablan de más. ¿Sí? Es algo que todavía no puede dominar, no puede controlar. ¿Entiendes? Otros tienen que controlar el prejuicio que hay en su mente, en su corazón. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas, hermanos, son terrenos que hay que tomar posesión de eso. Y plantar bandera ahí para que el Espíritu Santo nos ayude a gobernar esas áreas. ¿Sí? Hay gente de la iglesia que es muy almática. ¿Cómo paso yo del alma al espíritu? Pues eso son cosas que tengo que pelear para pasar. ¿Sí? Otros tienen que pelear contra su propia carne. Son conquistas que hay que dar, hermano. ¿Sí? Otros son depresivos, ¿sí? Melancólicos. Todavía su mente es influenciable, permeable. Más en este tiempo que hay una generación que es frágil mentalmente. ¿Sí? Entonces es un terreno que hay que conquistar. Ahora, no se conquista nada que no se pelea. ¿Sí? Porque si usted tiene una mente frágil, ya bueno, este año voy a poner los pensamientos de Dios en mi mente. Voy a dejar de pensar lo que yo pienso, o lo que piensan otros, y voy a empezar a pensar lo que Dios piensa, para que tenga una mente fuerte. ¿Sí? Yo le dije, cuando usted quiere cumplir el propósito de Dios, está obligado a desarrollar una mente fuerte. Con una mente débil, tarde o temprano te va a caer. El enemigo es sagaz y lucha, hermano, hasta el cansancio. ¿Sí? Hasta 10 veces, dijo Nehemías, venían y nos incitaban, porque ellos estaban construyendo, ¿sí? El muro. ¿Sí? Entonces tiene que tener una mente fuerte, hermano, fuerte, desarrollar una mente fuerte. Josué conquistó lo que conquistó porque fueron hombres de fe, pero tuvieron una mente fuerte. ¿Sí? ¿Qué prevaleció ante la oposición
y cada combate que tuvieron que dar en su mente, en su corazón. La palabra que Dios le dio. ¿Sí? Entonces, en cada cosa, hermanos, la palabra de Dios tiene que prevalecer en nuestro pensamiento para poder seguir adelante. ¿Entienden? Usted se da cuenta que cuando usted va avanzando y va creciendo espiritualmente, cada vez las luchas que va a tener no son del mismo nivel. ¿Sí? Cada vez son más fuertes. ¿Entienden? Usted se tiene que hacer la idea de eso. ¿Sí? Nosotros combatimos contra las tinieblas todo el tiempo. Entonces el diablo busca nuestra caída también. Entonces el verso 2 dice ahí, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Sí? Ahora, ya está, Moisés quedó atrás. Si usted lee el capítulo 34 ahí de Deuteronomio, se va a dar cuenta que el pueblo lo lloró durante 30 días porque era el tiempo que tenía de luto. 30 días lo podía llorar, ahora ya, bueno, hermano, séquese la lágrima, ya murió Moisés, dijo. Vamos, ahora hay que seguir. ¿Sí? Entonces usted diga, lo que murió el año pasado murió, ya está, quedó allá. Ahora hay que seguir. ¿Para qué fue la primera palabra que le da el Señor a Josué? Levántate. Levántate, tengo que levantar. ¿Sí? Mire, para levantarse es una actitud del alma, de la voluntad. ¿Sí? Si alguien está caído y se quiere levantar, tiene una actitud interna. ¿Entiendes? Esto no es externo, es interna la actitud. ¿Sí? Tiene que tener una actitud espiritual para levantarse y tiene que tener determinación. Por eso los hombres que alcanzan cosas, mi hermano, son personas determinadas. Pueden tener su batalla interna, pero a la larga, a la corta, siempre Dios prevalece en su mente y en su corazón. Siempre la palabra es más fuerte. ¿Sí? Siempre el propósito pesa más en la balanza del corazón y por eso terminan haciendo la voluntad de Dios. Por eso cuando Jeremías estaba desanimado, ¿sí? Dijo, no voy a hablar mal en tu nombre, siempre que hablo en tu nombre recibo afrenta, vituperio, aún mis hermanos se burlan de mí. Pero dice, hubo un fuego en mí, dice, no pude resistirlo. El propósito era más pesado, ¿sí? Que el vituperio de los demás. Entonces, Jeremías, aunque era joven también, ¿sí? Pero fue determinado y pudo cumplir el ministerio que Dios le dio. La palabra que él profetizó se cumplió toda, tal cual como lo dijo. ¿Sí? Los 70 años como están en cautiverio, así estuvieron, todo se cumplió. Dice ahí, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, ¿sí? Pero una acción, levántate. Este año te tenés que levantar, con otra mirada, otra visión. ¿Sí? Bueno, acá tengo terreno por conquistar. ¿Sí? Si tu matrimonio te anduvo mal todo el año, bueno, vamos a ver qué hacemos para empezar a enmendar, a restaurar, a encaminar. ¿Sí? Porque, miren hermanos, para que las cosas funcionen, para que el Evangelio funcione en la vida de que oye la palabra de Dios, tiene que haber dos cosas. Una cosa es el oír y otra cosa es el poner en la práctica de lo que estamos oyendo para que esto cobre vida. Si no se hace eso, usted viene como una chapa más de cualquiera. ¿Sí? Y muchos cristianos viven de esa forma el Evangelio. ¿Sí? Tienen una estructura, una forma de pensar, pero tienen sus manos envilladas, atadas, no hacen nada cuando se reciben. Yo le digo, bueno, ahora cuando venga el sábado, usted va a aprender muchas cosas que tiene que hacer en el matrimonio para que el matrimonio funcione. ¿Sí? Y pueda aprender. Pero son cosas que se hacen, no que se saben. Tiene que saber si no sabe. Pero una vez que sabe, se tiene que hacer. Ahora si no hace, es negligencia. Entonces nunca va a funcionar las cosas. ¿Sí? Y a veces nosotros tenemos que conquistar esto nosotros, no ser negligentes con la palabra de Dios. ¿Sí? Si oímos algo, hagámoslo. ¿Sí? Porque el propósito de Dios es que nos vaya bien a nosotros. ¿Usted quiere que Dios quiere que nos vaya mal? Obviamente que no. Entonces cada vez dice, levántate y pasa el Jordán. ¿Sí? Es una actitud, primero tiene que levantarse. ¿Sí? Si está levantado, está de pie. Pasa este Jordán, es una acción. Tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Acá el Señor ya afirma, yo te he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Sí? Dios habla ya en tiempo pasado. ¿Sí? Porque el propósito de Dios no es hoy. El propósito de Dios ya fue. ¿Entienden? El propósito de Dios ya fue consumado, ya fue hecho. Dios sabe cómo vamos a terminar nuestra vida. Y ya sabe lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, lo que vamos a cumplir, lo que no vamos a cumplir. ¿Entienden? Porque Dios habita en la eternidad, no en el tiempo nuestro.
entonces ya sabe todo. ¿Sí? Esa es la omnisciencia de Dios, ¿veo? Y yo he entregado, ¿sí? No digo yo lo voy a entregar, ni entregaré. Yo he entregado ya está, ¿sí? Determinado por Dios. Entonces todas las cosas que Dios tiene preparadas para la vida nuestra, ya está puesto en escena. Ahora lo que hay que hacer, hay que entrar al territorio para tomar lo que Dios ya nos dio. Eso es mediante la fe. Lo que sea que Dios haya prometido. Entonces acá Dios espera dos actitudes de nosotros. La primera es levantarse. ¿Sí? Y la segunda es accionar. Levantarte y accionar. De acuerdo a lo que Dios te manda. Para que puedas entrar al territorio que Dios te prometió. ¿Entiendes? Si usted quiere crecer espiritualmente, ahora si no tiene una actitud de estar despierto espiritualmente, levantado espiritualmente y accionar en la obra de Dios y las cosas de Dios, no va a crecer nunca. Puede estar el deseo, puede estar el anhelo. Yo tengo un deseo, un anhelo, y con eso no alcanza. Tiene que haber una acción. Dice, yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será nuestro territorio. Nadie, dice, nadie, que diga también nadie, léalo como si fuera que es para usted. Diga así, nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Como estuvo con Moisés, va a estar con vos. O usted cree que cambió, ahora que ve los cielos, cambió otro Dios. Es de Jehová 2.0. No, Dios no cambió, Dios es el mismo. ¿Sí? Ahora, Dios que busca en los hombres a través de las generaciones. Porque como Dios es el mismo, la palabra es la misma. Ahora, Dios que busca. Lo que buscó Moisés y lo que buscan ustedes. ¿Qué busca Dios? Fe solamente. Porque Moisés creyó. Josué creyó. Abraham creyó. Y Dios en cada generación busca hombres y mujeres que crean. ¿Sí? Pero una fe tan tangible, hermanos, que somos capaces de morir por el propósito de Dios. De eso se trata el Evangelio. ¿Sí? Ellos obedecieron, hermanos, porque creían de verdad. ¿Sí? Dice ahí, el verso 6, esfuérzate y sé valiente. Entonces acá ella tiene 4 cosas que tiene que tener en mente para poder conquistar. ¿Sí? La primera es levantarse, la segunda es accionar, la tercera es esforzarse y la cuarta tener valentía. ¿Sí? Porque todos los propósitos de Dios van a demandar tu valentía, va a demandar tu intrepidez, tiene que tener atrevimiento. ¿Sí? Donde otros dicen que no, y si Dios te manda, vos tenés que decir que sí. ¿Sí? Hay que sacar la vergüenza, el temor, el miedo, la incertidumbre para hacer la obra de Dios. Dice, verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sí? Usted se puede dar cuenta que uno camina como cobarde, ¿no? Además, Dios el cobarde lo sentencia. Si usted lee el libro de Apocalipsis, dice los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Sí? Está el adúltero, el fornicario, el asesino, el borracho, todan todo, ¿no? Pero en esa lista entra el cobarde. Pero el cobarde tampoco va a entrar. El cobarde es el que tuvo miedo de caminar en pos de Dios. Porque a todo Dios que llama, Dios te va a desafiar. Tarde que temprano, Dios te va a desacomodar de tu banqueta, Así que no puede estar muy cómodo. ¿Sí? Entonces, en algún momento que otro, Dios te va a incomodar. ¿Sí? Para que haga la voluntad de Él. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dice, para cuidar de hacer, dice. Ahí la palabra cuidar es guardar, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Sí? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bueno, como nosotros no nos movemos del margen de la palabra de Dios, de lo que oímos de la palabra de Dios, acá Dios te da una garantía, ¿no? Que todo lo que emprendas, sea una carrera, sea una ocasión, sea un trabajo, lo que sea, Dios te va a prosperar. Bueno, ¿por qué pasa que a veces emprendemos algo y nos va mal? Es porque nos olvidamos de la ley de Dios. Y cuando usamos la ley de Dios antiguos que el Señor estableció, que son sus parámetros,
no los nuestros, nos salimos de su forma, entonces no está el respaldo de Dios en lo que hacemos. ¿Entiendes? Lo que quiera hacer, ¿no? Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si usted quiere estudiar una carrera, está emprendiendo algo. Quiere poner un negocio, está emprendiendo algo. ¿Sí? Quiere hacer un estudio, está emprendiendo algo. Para eso prospera. La palabra prosperar ahí significa impulsar, crecer, desarrollar, multiplicarse. Eso es prosperar. No es la prosperidad como estamos acostumbrados a escuchar nosotros. ¿Sí? Esa palabra significa ser impelido, llevado, ¿sí? Levantado, elevado. ¿Entienden? Entonces, todo lo que yo me proponga, Dios va a estar conmigo si yo no me corro del margen de lo que el Señor enseñó. Ahora, si yo lo hago a mi manera, no voy a tener el respaldo de Dios. ¿Entienden? Entonces, esas son muchas de las causas que muchos fracasan en lo que quieren hacer, porque Dios no está en el asunto. ¿Sí? Entonces dice el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Meditar para obedecer y hacer conforme a lo que está escrito, porque entonces, ¿qué dice? A ver, ¿quién le habla? Hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Yo? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, o sea, para que obedezcas, para que hagas acciones en la palabra, y conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar, ¿sí?, tu camino y todo te saldrá bien. Acá Dios da una garantía, ¿no? Si nosotros no nos corremos del margen de la palabra de Dios, si emprendemos algo, lo que emprendamos, Dios va a prosperar. Si meditamos en su palabra, pensamos en la ley de Dios, porque eso significa meditar en la palabra, pensar en la ley de Dios. ¿Sí? Si yo pienso en la ley de Dios, todo lo que yo casi de día y de noche. ¿Para qué? Esta palabra de día y de noche no significa que yo me todo el día pensando en la Biblia. ¿Sí? Está dando como un parámetro. ¿no? ¿Qué significa de día y de noche? Todo el día, ¿sí o no? Ahora, ¿todo el día podemos estar meditando la palabra? No. No tenemos vida. ¿Sí? Pues en algún momento piensa otra cosa. Pero ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Que seas consciente, que tengas en cuenta en tu vida diaria y cotidiana los mandamientos de Dios. Entonces, cuando vas a hacer algo, ¿sí?, o vas a emprender algo, o algo tenés que hacer, que traiga la ley, que medite en la ley. ¿Qué Dios piensa con respecto a la decisión que yo estoy por tomar y lo que voy a hacer? Ahora, si lo que yo voy a hacer y la decisión que voy a tomar me corre del margen de la palabra, no me va a ir bien. ¿Entiendes? Ahora, cuando yo medito en la palabra, tengo a Dios en cuenta en lo que yo voy a hacer en mi vida personal, permito que la ley de Dios esté en mi mente con respecto a lo que voy a hacer, la decisión que voy a tomar. Entonces, si mi decisión se acomoda a la voluntad de Dios, no infrinjo ninguna norma, no desagrado a Dios, no deshonro a Dios con lo que voy a hacer, entonces me voy bien. Por lo general la gente eso no lo hace. Se toman decisiones sin pensar en Dios ni en la palabra de Dios. A veces por el puro impulso del alma, de los sentimientos. Pero Dios no está en nuestra mente. Por lo general Dios está en nuestra mente y la palabra de Dios está en nuestra mente cuando tenemos una necesidad. Porque la mente del ser humano funciona así, ¿sí?, de esa forma. Tenemos una necesidad, estamos en un problema, ahí sí nos acordamos de versículos, del proverbio, de orar, mi Señor, y clamamos, Ahora, como estamos bien, no pasa nada, estamos en un momento, por lo general la palabra ni flota por la mente del creyente. ¿Entiendes? Pues Dios quiere que de día y de noche, o sea, en todo tiempo, ¿sí?, no te olvides de la palabra de Dios.
voy a hacer tal cosa. Y traigo los pensamientos de mi mente, la orden de Dios de mi mente, la sabiduría de Dios de mi mente. Leo la palabra con respecto a lo que voy a hacer. Y eso me garantiza a mí que me vaya bien o me vaya mal. ¿Entiendes? Por eso dice, nunca se apartará de tu boca de este libro. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para que nunca se aparte de mi boca del libro? Porque tengo que tener una conciencia. ¿Entiendes? Mire, cuando un verdadero creyente va a tomar una decisión, lo primero que dice, Dios. Es lo primero que tiene. ¿Sí? Sea buena o sea mala, lo que va a hacer. Siempre Dios está en la mente. ¿Sí? Porque tenemos el Espíritu de Dios. O sea, siempre está. Pero hay gente que tiene la capacidad, hermano, de que la palabra no le pase ni a 5 kilómetros de distancia. Se acuerdan del momento. ¿Sí? Entonces, por eso, hermanos, a veces hacemos cosas, tomamos decisiones y tomamos caminos que nos prosperan, nos avanzan, nos aman. ¿Sí? Es porque Dios no tuvo participación en eso. Pues yo le digo, hermanos, que Dios es Salvador y Señor. ¿Sí? Dios no lucha con nosotros como creyentes para ser nuestro Salvador, porque todos le hemos aceptado como Salvador. Pero sí, Dios lucha muchas veces con nosotros para ser nuestro Señor. ¿Sí? Porque muchas veces le decimos, Señor, Señor, ¿sí? Como la Virgen, ¿se acuerda la Virgen? Señor, 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 ábrenos. ¿Sí? Señor, Señor, ábrenos. No. Señor, Señor, en tu nombre hicimos mucho al Señor en la boca, pero poco en el señorío del corazón de la persona. ¿Sí? Por eso el Señor dijo mucho, en la boca lo tiene el Señor, pero está lejos de su corazón. O sea, el señorío de Cristo no está en el corazón de la persona. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando el señorío de Cristo no está en la persona, hermano, muchas de las cosas que haga, Dios no va a intervenir. Dios está en el asunto, ¿no? Y no puede vivir mal, ¿sí? Muchas veces. Entonces dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Piensa en la palabra de Dios, medita. ¿Sí? Dice, para que guardes, obedezcas, hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, o de esta manera, dice, prosperarás o impulsarás, crecerás o aumentarás tu camino, tu forma de pensar, tu andar, y todo te saldrá bien. Ese es el propósito de Dios. ¿Sí? Entonces le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces. ¿Sí? El mandamiento de Dios es el esfuerzo. ¿Sí? Esfuérzate. ¿Sí? Sé valiente. Esfuérzate, sé muy valiente. ¿Sí? Acá, ahora ya es un imperativo. La palabra imperativo es un mandato, una orden. ¿Sí? Mira que te mando que te esfuerces. Acá ya no hay negociación. No es si querés, si te parece bien, si estás de acuerdo, si te cae bien lo que estoy diciendo. Acá Dios te da una orden. ¿Sí? Esforzate. ¿Sí? Esfuérzate. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. ¿Sí? Ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cumpliendo las primeras cosas que el Señor nos demanda a nosotros, hermanos, está este respaldo de Dios. ¿Sí? Primero, me tengo que levantar, me tengo que accionar, me tengo que esforzar, tengo que tener valentía, tengo que tener a Dios en cuenta en todas las cosas que voy a hacer. ¿Sí? Me tengo que esforzar. Y de esta manera, hermanos, Dios garantiza que va a estar con nosotros todos los días donde vayamos. ¿Sí? Eso no habla solamente de una compañía de Dios. ¿Sí? Porque Dios te pone un policía para que te siga. O un ángel, toma a acompañar hasta allá porque yo le prometí que iba a dar todos los días. Entonces acompañar hasta allá que va igual. No habla de eso. Ahí dice la palabra, hermanos, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Acá dice que Él va a estar con nosotros. ¿Sí? Yo no te mando un guardián, Él va a estar con nosotros. Porque la persona que es consciente de Dios, hermanos, y medita en la palabra de Dios y ama a Dios con todo su corazón, siempre la presencia de Dios está en la persona.
aunque la persona se sienta sola, siervo de Dios. Entonces dice, Dios estará contigo, ¿sí? Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para entrar a poseer la tierra que nuestro Dios os da en posesión. ¿Sí? Entonces primero Josué fue el que activó, ¿vio? Eso tuvo que activar. ¿Sí? Imagínense 30 días de luto, ¿sí? Por la muerte de Moisés. Moisés tenía 120 años cuando muere. Moisés fue la brújula del pueblo de Israel, ¿sí? Durante 40 años. Lo dirigió. Entonces cuando Moisés caminaba, hermanos, la nube acompañaba a Moisés. La columna de fuego estaba de noche. ¿Sí? Imagínense en el desierto de noche las temperaturas son heladas y de día el sol te mata. ¿Sí? Son elevadas las temperaturas. Y quitando las tormentas de arena y todas esas cosas, ¿no? Ahora Dios los cubría, ¿sí? Con la nube Dios los guardaba de día para que no tengan calor y de noche con la columna de fuego, ¿sí? También los protegía. Era la protección de Dios, hermano. Entonces Moisés, ¿sí? Y todo el pueblo, cuando la nube se levantaba, hermano, la nube se movía y el pueblo se levantaba del campamento porque la nube comenzó a avanzar. Entonces todos seguían la nube. ¿Sí? Ahora cuando Josué toma el liderazgo del pueblo de Israel, no hay ni columna ni nube. No hay más nada. No hay nada que ver. No hay nada que seguir. ¿Sí? Y el Señor le dijo, como estuve con Moisés, sigue hasta con vos. Pero le sacó lo que se veía, ¿no? Todo el pueblo, 40 años y la nube y la columna. Ahora Josué ya lo desafió de otra forma. ¿Sí? Josué nunca recibió ni la nube ni la columna. Era mediante la fe. ¿Sí? Josué hablaba con Dios y obedecía. ¿Entienden? Entonces, hermanos, era otro nivel, ¿sí? Distinto. ¿Sí? Porque Josué fue un buen siervo de Moisés. Entonces, como fue un buen siervo, el Señor no tomó los hijos de Moisés para que sea sucesor de él. ¿Sí? Tomó a Josué, que era un hombre de guerra, ¿verdad? ¿Sí? Porque Dios vio la fe. Siempre que subía al monte Moisés, Josué estaba allá abajo. Los 40 días que estuvo ahí en el monte, allá abajo estaba Josué esperando. Porque usted ve cuando desciende Moisés, el primero que le encuentra era Josué. ¿Sí? Fue un buen sucesor, un buen ladero, era leal, tenía lealtad. ¿Sí? Por eso recibió la investidura de Moisés. ¿Sí? Pero cambió el panorama cuando llegó el tiempo de la conquista. ¿Vio? Era mediante la fe solamente. ¿Vio? Avanzó Josué, ¿sí? Sin nube, sin nada, sin señales. Pero así como pasaron ellos el Jordán, así pasó José, por tierra seca. ¿Sí? Porque Dios abrió el Jordán para que pase. ¿Sí? Pasaron con el arca por delante. ¿Sí? Cuando pelearon en Gabaón, Josué clamó a Dios, el sol se detuvo, la luna se paró. ¿Sí? Experimentó otras cosas, ¿eh? ¿Sí? Pero Dios estuvo con él. Pero fue un hombre que creyó. ¿Sí? Entonces todo aquel que quiera conquistar algo en el Señor, hermanos, tu fe tiene que ser bien consolidada, ¿verdad? ¿Sí? Josué dependía de Dios, hermanos. Dice ahí el verso 11, pasar por el medio del campamento y mandar al pueblo diciendo, preparaos, comida por dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios os da en posesión. También habló a Josué, a los rubenitas, ¿no? Ahí la familia Rubén, a los gaditas de la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová nuestro Dios os da reposo y os ha dado esta tierra. ¿Sí? Tenía memoria de lo que Moisés le había dicho.
¿Sí? Porque recuerden que de eso hablaba con Moisés, hablaba con Josué. Entonces dice ahí el verso 14: vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas a vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de nuestros hermanos y le ayudaréis. ¿Sí? Los valientes y los fuertes, a nosotros. ¿Sí? O somos los débiles, los débiles y los cobardes. No, ahí el ejército tiene entre los valientes y los fuertes. ¿Sí? Y dice que iban todos armados. ¿Sí? Por eso acá dice la palabra preparativos para la conquista. Estaban preparados. ¿Sí? Eran aproximadamente unos 600.000 hombres. Dice así: vuestras mujeres y vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado de Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y le ayudaréis, hasta que Jehová haya dado reposo a nuestros hermanos como a vosotros, que ellos también posean la tierra que Jehová nuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de nuestra herencia. De eso ayudaban a otros a conquistar el terreno, hermanos, que Dios les había prometido. ¿Sí? O sea, peleaban a favor de otros. ¿Sí? Entonces, cuando usted intercede y ora por la vida de otro, hermanos, se acuerda de otro, no solamente de su propia quintita, como dijo uno. ¿Sí? Usted se acuerda de la vida de otros, se acuerda de otro hermano que está padeciendo, se acuerda de otra familia, se acuerda de otros. Entonces, te está luchando también espiritualmente por ello. ¿Sí? Y si nosotros le vamos a ayudar, nosotros que somos los valientes y los fuertes, entienda acá, dice: los valientes y los fuertes hablan de los que son más maduros, los que están más crecidos, los que están más equipados espiritualmente. Estas personas tienen que ser de sostén para nosotros, de ayuda. ¿Entiendes? Hermano, no de más, me parece que me voy a quedar en el camión. Bueno, vámonos, hermano, vamos a vamos. Claro, porque hoy se encuentra cada uno. No. Entonces hay gente que la conoce que tenga fe, ¿no? Que lo levante. Si está caído, que lo levante. ¿Sí? No que lo deje ahí, porque otros que son ¿sí? Y ya entra en el alma también, ¿no? Se pone almático, ¿eh? No, tiene que mostrar fe, ¿no? ¿Sí? Y si otro viene así medio en el alma, medio sentimental, no, levántelo. ¿Sí? Dios nos puede sacar, ¿entiendes? A una tierra de conquista. ¿Sí? Oye, fracasé todo el año. Bueno, él dice el año de la conquista. Conquiste todo el año. ¿Sí? Haga las 4 primeras cosas que acá dice la palabra. ¿Sí? Levántese, accione, esfuérzese y sea valiente. ¿Sí? No tenga miedo. ¿Sí? En lo que quiere poseer. Si bueno, yo quiero tocar un instrumento y probé todo el año, no me sale ni media nota. Bueno, este año levántese, propóngase, ¿sí? Accione. No lo mire, no lo piense, no lo sé. Accione. ¿Sí? Con el deseo no vamos a alcanzar nada. Accione. Esfuércese y sea valiente. ¿Sí? Bueno, yo quiero entender más la palabra, pero no entiendo nada. Levántese. Lea la palabra, accione, abra su Biblia. No la agarra solamente el día que viene para el culto. Abra su Biblia. Tenga una actitud hacia la palabra de Dios. Clame a Dios para que le abra el entendimiento. ¿Sí? Dice: ay, no, yo soy un neófito, no entiendo nada, soy un resbalado. Todos empezamos como neófitos. Ninguno de nosotros, ¿sí?, aprende la palabra de Dios cuando llega a la iglesia. Todos entramos sin saber nada. ¿Sí? Es como un niño, que el niño entra y nace y no sabe hablar. ¿Sí? Es igual. Ahora, si el niño se queda en esa postura y los padres, que son los adultos responsables, no le ayudan para que empiece a hablar y empiece a entender, se quedará ahí. Entonces va a ser uno de 40 con bigote y no va a saber hablar, ¿no? Primero porque los padres fueron negligentes, entonces no le enseñaron. Pero después, ya cuando el otro ya maduró, ya más grande, ya pudo aprender por su propia cuenta. Entonces ahí necesita levantarse. ¿Sí? El levantarse es una actitud espiritual. ¿Sí? ¿Sí? Este año no va a ser
este año para mí como el año pasado. Aunque el diablo me haga la guerra, yo no lo voy a permitir. El año pasado estuve apocado, sin ganas, me sentí vacío, sin ganas de nada. A veces ni ganas de ir a la iglesia. Fue como así como que me agarro acá y me arrastraba. Totalmente desanimado. Yo acá le digo, no desmayes. No desmayes. O tener otra actitud. Y a este mi año, para no desmayar. El año de accionar. Y póngase usted en su propia vida, tiene que ponerse metas. Póngase una meta. Empiece. ¿Cuánto no me llenó la Biblia entera? Por lo menos una vez, mínimamente, para su vergüenza lo digo, por lo menos mínimamente una vez. Para su vergüenza lo digo, una vez. Bueno, si tiene 10 años creyente, 15 años creyente, no leyó ni una vez la Biblia entera. Mejor no le digo lo que pienso. Pero no es un buen signo. Obviamente que muchas cosas no le saldrán bien y no prosperará su camino, obviamente. Porque este es el pan nuestro de cada día. ¿Entiendes? Por eso el Señor cada día en el desierto le mandaba el maná, representaba el alimento espiritual. Cada día. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad y la tierra como el cielo. Danos el pan nuestro cada día. Cada día. El pan. ¿Sí? Es como le digo a un poquito que agarra el pan el viernes y lo vende el lunes. A veces ya sirve para hacer pan rallado, pero para vender difícilmente lo compran. ¿Entiendes? Entonces yo cada día tengo que buscar mi pan. Lea la palabra, medite la palabra. Entonces cuando usted está accionando, porque se levantó espiritualmente con otra actitud, va a ir viendo en el proceso del tiempo que usted va a ir entendiendo y va a ir enriqueciendo espiritualmente. ¿Sí? Pero tiene que haber una acción. ¿Sí? Hay que hacerlo. Dios por nosotros no lo va a hacer. Yo por ustedes no lo puedo hacer tampoco. Mire, usted puede orar por mí, puede ayunar por mí, pero no puede leer la palabra por mí. No puedo buscar conocimiento por mí. ¿Sabe? Porque con respecto a la palabra es muy individual, muy personal. Y cada uno busca lo que de acuerdo a la inteligencia que tenga su corazón. Y cuánto le pese el tesoro de la palabra en su vida espiritual. A algunos no le pesa nada. ¿Entienden? Pero es la herramienta que Dios nos dio. Pues si usted se da cuenta de todo lo que el Señor acá le habla a Josué, Él le pone un solo parámetro, la palabra de Dios. ¿Querés que te vaya bien? ¿Querés aprender el reino? Te pone la palabra. Tené conciencia de la palabra de Dios. Esto va a dirigir tu camino. Entonces te va a salir bien. Pero la palabra tiene que estar en tu corazón, en tu mente. ¿Entiendes? Dice, vamos a seguir. Verso 14, eran vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Porque recuerden que las tribus se repartieron de los dos lados del Jordán, ¿no? De un lado y de otro. Dice, más vosotros, todos los valientes y fuertes, y a nosotros, ahí está hablando de nosotros. Dice, pasaréis armados delante de nuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a nuestros hermanos como a vosotros, que ellos también posean la tierra que Jehová nuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de nuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, así donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que se nos vengan en gana. ¿Cómo dicen? Pues ahí cada uno, ¿cómo dicen? Nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado. Le iremos a donde quiera que nos mandes. ¿Sí? Bueno, usted diga, este año voy a tener más sujeción.
no quieren decirlo, pero digan, en este año voy a tener más sujeción, más sumisión y más humildad. Y en todos los órdenes de la autoridad. Acá era con Josué. Bueno, hay hermanos que este año tienen que ser más sujetos a la autoridad pastoral. Otros a la autoridad de sus padres. Otros la mujer del matrimonio. Otros varones a Cristo. Nosotros ejercemos autoridad, pero vivimos con autoridad. Y si queremos que nos vaya bien, tenemos que tener la autoridad. ¿Sí? Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Y ambos, ¿sí?, son la cabeza de la familia. ¿Entiendes? Pero hay un orden, hay un paraguas, ¿no?, de autoridad, ¿no? ¿Sí? Ahora, cuando eso se respeta, oigan lo que voy a decir. Cuando se respeta en la acción, no en el saber, en la acción. ¿Sí? Por ejemplo, padre, dice los apellidos a vuestros hijos. Hijo, honrad a vuestros padres, porque es el primer mandamiento, ¿sí?, con promesa. ¿Sí? Si los hijos quieren vivir mucho tiempo, honren a sus padres y a su madre. Bueno, en esa sumisión y en esa sujeción de obediencia a ese mandato de Dios, entonces hay una bendición. ¿Entienden? Entonces, hermanos, en ese aspecto también hay que tomar territorio. Hay hermanos que son medio rebeldones, ¿no? A mí me manda Cristo, hermano. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer, ¿eh? Mirá que a mí también Dios me revela, ¿eh? Y mejor no le digo, porque me amenaza. No, porque uno lucha con eso, ¿sí? Le cuesta someterse bajo una autoridad. Y el reino de Dios funciona bajo autoridad. ¿Sí? Porque si no hubiera autoridad, hermanos, no hay demostración de la humildad. O sea, la humildad nos manda a someternos. ¿Entiendes? Para estar bajo autoridad nos pone en un orden espiritual y nos garantiza la bendición de Dios. ¿Entiendes? Entonces, eso pasa en el matrimonio, ¿sí? Muchas veces, ¿sí?, que hay una guerra de poderes, ¿sí? Parecen ¿cómo se llaman? Los de Marvel, ¿sí? Es verdad, pues de cada conflicto, ¿no? Son esas situaciones. ¿Cómo se llaman los de Marvel? Los Vengadores. Ah, los Vengadores. Hay una película que se pelea entre ellos, pero bueno, algunos son así. No sé si la 2 o la 3 por ahí. Sí, igual. Civil War. Sí, ahí se pelean entre ellos, ¿no? No, porque hay lucha de poderes, ¿sabes? Autoridad. Pero eso trae destrucción a la familia, en realidad. Entonces, todas esas cosas hay terreno que ordenar, tomar. ¿Sí? Que Dios tiene que equilibrar esos lugares. ¿Entiendes? Para que las cosas funcionen como tiene que ser, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este aspecto, ustedes piensen, ¿cómo ha sido el año pasado? ¿Ha sido obediente? ¿Ha sido desobediente a la autoridad? Piensen en el orden que usted quiera, ¿no? Piensen de arriba para abajo. Algunos ya le ponen desobediente a Dios con algo. Van a ir para allá y para allá para otro lado, ¿no? Yo lo hice. Y vaya bajando en el nivel de autoridad. El año pasado hice todo lo que yo quise, bueno. Ahí está. Por el resultado de mi acción, es el resultado de lo que voy a tener. De mi bendición, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ese aspecto, hermano, tenemos que considerar, ¿sí? Pensar, vamos a pensarlo. Pero si yo no medito en la palabra de Dios, hermano, puedo seguir igual, todo el año. Bien, vamos a terminar. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. Iremos a donde quiera que nos mandes. Y de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. ¿Sí? Estaban dispuestos, ¿verdad? Solamente que Jehová tu Dios, el requerimiento que ellos le pedían. Nosotros te vamos a obedecer, te vamos a seguir, pero te vamos a pedir un requerimiento. Que
queremos ver que Dios está con vos. ¿Sí? Dice, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Dice, cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras, en todas las cosas que le mandes, ¿qué dice? Que muera. Así no perdonamos a nadie, ¿no? Que muera. Ahora dice, solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? El mismo pueblo le dijo lo que el Señor también le dijo, ¿no? Forzate y sé valiente. Porque imagínense escuchar una promesa durante 40 años, promesa, 40 años caminando, y va a llegar a la tierra que dando vuelta y vuelta y vuelta acá, gente muriendo en el desierto, lo enterramos y seguimos, y nacieron gente en el desierto, y la promesa sigue en pie. ¿Sí? Bueno, al que se le dio la promesa, él murió ahí. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, había que tener valentía espiritual para decir, bueno, señores, el que tenía que entrar no va a entrar, cambio de planes, ¿sí? Porque el que tenía que ser no fue, que era Moisés, por desobediencia, porque Moisés desobedeció. ¿Sí? Hizo todo bien y una hizo mal y no entró. Le pegó barrotazo a la roca que le tenía que pegar, le tenía que hablar. ¿Sí? Una vez solamente pegarle. La otra le tenía que hablar porque la roca representaba a Cristo. Y Cristo iba a morir una vez en la cruz. Y entonces por su desobediencia, su impulso, quedó fuera. ¿Sí? Pero el propósito de Dios siguió en otro. ¿Sí? Usted tiene que ver lo determinante que es Dios, ¿no? A veces en la obediencia. ¿Sí? Porque por una cosa, Señor, dejar de pasar, se equivocó, tenía un poco de rabia, no es que se fue a adorar a otro Dios, ¿no? No, le pegó un garrote a una piedra. Pero como era algo simbólico, y que iba a quedar escrito para la eternidad, no lo pasa por alto. Y bueno, ahora todo hiciste bien, está mal y puedes entrar. Y bueno, ahora le toca a Josué. Y acá había que tener coraje, valentía y fe sobre todo, para tomar posesión. Nosotros tenemos que ser como esta generación. La generación de Josué y Caleb fue la generación de conquista. Ellos conquistaron. Recuerde que Caleb, con 80 años, le dijo a Josué, dame la tierra que Dios me prometió a mí. Yo ahora tengo la misma fuerza que cuando me dieron la palabra. Cuando fuimos como espías a ver la tierra de Canaán y volvimos, Moisés me dio la palabra, la de Dios. Ahora tengo esa misma fuerza, con 80 años, tiene 80 años. Algunos tienen 20 años y más. 80 años. Dijo, dame a mí la tierra, que yo voy a... Y Caleb propio fue con 80 años, ¿sí? Y tomó posesión, mató a los enemigos que estaban en esa tierra y tomó posesión de la tierra. ¿Cuál es la diferencia entre Josué, Caleb y nosotros? El espíritu. El espíritu que cómo yo enfrento las cosas de la vida, ¿no? Es la actitud que yo enfrento las cosas de la vida. Por eso el Señor dijo de Josué y Caleb que en ellos había un espíritu diferente. Los otros 10 espías dijeron, nosotros somos como la costa delante de ellos. Pero ellos dijeron, Dios está con nosotros, nos comeremos como pan. ¿Sí? Dios nos entregará en nuestras manos. Ya había en ellos una actitud, hermanos, ¿sí? De poseer 40 años antes. ¿Sí? Ni aún así Dios le dio la tierra a ellos. Pasaron 40 años para accionar así. Porque Dios tenía su tiempo, ¿no? Pero aquí importante, hermanos, recuerden la primera palabra que leímos, Josué 13, ¿sí? Lo que el Señor le dice a Josué. Josué, ya estás viejo, ¿sí? Tiene una edad avanzada y hay mucha tierra para conquistar. ¿Sí? O sea, usted se puede dar cuenta que Dios tiene en cuenta el tiempo, ¿no? Y de lo que hacemos no hacemos. Porque acá Josué como que estaba ya. Y debería seguir poseyendo.
Entonces cada año más nosotros vamos avanzando, ¿sí? Se tiene que ir creciendo, somos desafiados por eso. Este año tenemos muchas cosas para hacer, diferentes aspectos del ministerio, así que vuelvan a ser desafiados. Hay que pensar, ¿sí? Hay que posar. Pero yo considero que la tierra más difícil de poseer a veces es la nuestra propia. ¿Sí? El terreno de nuestro corazón es entregarle completamente el señorío al Señor y nuestra mente. Que creo que el terreno más difícil de conquistar es la mente. Que yo tenga la facultad, la capacidad de poder saber qué pensar en cada situación. Porque sabe que nuestra mente es nuestra esclava. Nosotros le damos orden a la mente qué pensar. Usted haga la prueba cuando llega a su casa, dígale a su mente que piense algo. Pensá en esto. O en un recuerdo de, no sé, hace 20 años atrás, de algo. Y vale que su mente se proyecte eso. Nosotros le podemos dar orden a la mente. Ahora, cuando la persona es débilmente vulnerable, los pensamientos que bombardean de afuera, las opiniones de otros, todo eso trabaja en nuestra mente y nos gobierna. Nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos, lo que pensamos de nosotros mismos. Por eso el Señor dice, mediten en la palabra, para que esta palabra que tiene poder espiritual gobierne su mente. ¿Sí? Dice Filipenses 4:7, la paz de Dios va a gobernar nuestro corazón. Y la palabra tiene que estar acá. ¿Sí? Entonces, son cosas que hay que conquistar. ¿Sí? A uno le gusta más, a otros le cuesta menos. Pero es todo un ejercicio que hay que accionar para que